Bienvenidos a la clase de base de datos 1. En esta lección vamos a hablar sobre lo que son las estructuras de bases de datos relacionales. Este sería el último tema de esta unidad. Aquí vamos a hacer una breve introducción para lo que serían las bases de datos relacionales y el modelo relacional, para que en la siguiente unidad empecemos a trabajar ya con lo que sería el álgebra relacional. Primero, el modelo relacional se ha establecido actualmente como el modelo principal de datos para las aplicaciones de procesamiento de datos. Ha conseguido la posición principal debido a su simplicidad, que facilita el trabajo del programador en comparación con otros modelos anteriores como el modelo de red o el modelo jerárquico. Ahora vamos a hablar de la estructura básica de las bases de datos relacionales. Una base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas a cada una de las cuales se les asigna un nombre exclusivo. Cada fila de la tabla representa una relación entre un conjunto de los valores. Dado que cada tabla es un conjunto de hechas relaciones, hay una fuerte correspondencia entre el concepto de tabla y el concepto matemático de relación, del que toma su nombre el modelo de datos relacional. Como las tablas son esencialmente relaciones, se utilizarán los términos matemáticos, relación y tuple en lugar de los términos tabla y fila. Cada una de las columnas de la tabla son los atributos de la relación, similar a como lo son los atributos en el modelo entidad-relación. Cada atributo tiene un conjunto de valores permitidos llamado dominio. Es posible que varios atributos tengan el mismo dominio. Entonces, en síntesis, podemos decir, pues, tal como se ve en esta ilustración, que una tabla es una relación. Tal como está aquí, tenemos la tabla o relación empleado. Ahora, cada una de las filas que tiene esta tabla o relación se le conoce como fila o tupla. Y cada una de las columnas que tiene esta relación sería pues el equivalente a un atributo en el modelo entidad-relación. Anteriormente ya hemos hablado de que cada uno de los atributos tiene un conjunto de valores permitidos, a lo cual se llama dominio. Sin embargo, hay un valor que pertenece o que puede formar parte de todos los dominios. Ese es el valor nulo. Por ejemplo, supongamos que tenemos, en el caso anterior, a ese empleado le agregamos el atributo o la columna número de teléfono y resulta que nosotros no sabemos el número de teléfono de un empleado. Entonces, simplemente le asignaríamos el valor nulo. Ahora hablemos de los esquemas de las bases de datos. Cuando se habla de base de datos, se debe diferenciar entre el esquema de la base de datos o diseño lógico de la misma y el ejemplar de la base de datos, que no es más que una instantánea de los datos de la misma en un momento dado. El concepto de relación se corresponde con el concepto de variable de los lenguajes de programación. El concepto de esquema de la relación se corresponde con el concepto de definición de tipos en los lenguajes de programación. Resulta conveniente dar un nombre a los esquemas de relación, igual que se dan nombres a las definiciones de tipos en los lenguajes de programación, así como cuando estamos definiendo una clase, ya sea en Java o en Python o cualquier otro lenguaje. Se adopta el convenio de utilizar nombres en minúsculas para las relaciones y nombres que comiencen con una letra mayúscula para los esquemas de las relaciones. Siguiendo esa notación, podemos utilizar el esquema empleado que habíamos visto anteriormente para denotar pues cómo se mostraría el esquema. Y vemos que esquema empleado, decimos que es igual a número de empleado, nombre de empleado y sueldo. Mientras que la relación como tal se llamaría simplemente empleado, que decimos que empleado es una relación de esquema empleado. Ahora vamos a hablar de las claves. Los conceptos de superclave, de clave candidata y clave primaria, tal y como se definen en el modelo entidad de relación, también son aplicables en el modelo relacional. Si el esquema de una base de datos relacional se basa en tablas derivadas de un esquema entidad de relación, es posible determinar la clave primaria del conjunto de esquema
en una relación a partir de sus claves primarias, de los conjuntos de entidades o de las relaciones de los que se deriva el esquema. El esquema de una relación puede incluir entre sus atributos la clave primaria de otros esquemas. Este atributo es una clave externa que hace referencia a la otra relación. La relación que contiene la clave externa también se denomina relación referenciante y a la otra relación se le denomina relación referenciada de la clave externa. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora vamos a hablar de los diagramas de esquema. Un esquema de base de datos junto con las dependencias de la clave primaria y externa se pueden mostrar gráficamente mediante diagramas de esquema. Cada relación aparece como un cuadro con los atributos listados dentro de él y el nombre de la relación sobre él. Si hay atributos clave primaria, una línea horizontal cruza el cuadro con los atributos clave primaria listados sobre ella. Las dependencias de la clave externa aparecen con flechas desde los atributos clave externa de la relación referenciante a la clave primaria de la relación referenciada. Aquí es importante no confundir un diagrama de esquema con un diagrama de entidad-relación. En particular, los diagramas de entidad-relación no muestran explícitamente los atributos clave externa, mientras que los diagramas de esquema sí. Muchos sistemas de bases de datos proporcionan herramientas de diseño de interfaz gráfica de usuario para la creación de diagramas de esquema. Ahora podemos apreciar diagramas de esquema de una empresa donde tenemos lo que sería la relación empleado y la relación departamento. En primer lugar podemos ver que se ilustra lo que sería la clave primaria, la clave principal de nuestra relación empleado. Esta relación empleado aquí tiene lo que sería nombre de empleado, sueldo y código de departamento. Mientras que la relación departamento pues tiene nombre de departamento y descripción del departamento, aparte de que ambos cuentan con su atributo clave primaria. En el caso de empleado sería el número de empleado y en el caso de departamento sería código de departamento. Aquí es importante resaltar que el código de departamento aparece en la relación empleado como una clave externa o como una clave referenciadora que hace referencia a lo que sería la relación departamento o mejor dicho a la clave principal de la relación departamento. Entonces, en este caso, empleado sería una relación referenciante o referenciadora y departamento sería una relación referenciada. Ahora vamos a hablar de los lenguajes de consulta. Un lenguaje de consulta es un lenguaje en el que el usuario solicita información en la base de datos. Estos lenguajes suelen ser de un nivel superior que el de los lenguajes de programación habituales. Los lenguajes de consulta pueden clasificarse como procedimentales o no procedimentales. En los lenguajes procedimentales, el usuario instruye al sistema para que lleve a cabo cada una de las operaciones en la base de datos para calcular los resultados deseados. En los lenguajes no procedimentales, el usuario describe la información deseada sin dar un procedimiento concreto para obtener esa información. Para concluir, solo vamos a hacer una pequeña anotación con lo que serían los denominados lenguajes de consulta puros. Entre ellos tenemos lo que sería el álgebra relacional, que es procedimental, mientras que el cálculo relacional de tuplas y el de dominio son no procedimentales. Estos lenguajes de consulta son rígidos y formales y carecen de lo que se denominaríamos como el azúcar sintáctico, los lenguajes comerciales, pero ilustran técnicas fundamentales para la extracción de los datos en una base de datos. En la siguiente unidad vamos a hablar sobre lo que sería el álgebra relacional y algunas de las operaciones para lo que sería pues justamente la extracción de datos. Bien, con esto damos por concluido esta primera unidad y les agradezco mucho por su atención, ¿verdad? Y su participación en la clase. Muchas gracias.